Ya está en línea con nosotros para hablar Danilo Otaños, intendente del Parque Nacional Los Alerces. Vamos a hablar del desalojo que se produjo en el día de ayer con las fuerzas federales. Allí estuvo el gobernador también Ignacio Torres, también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de Nación. Danilo, ¿cómo le va? Federico Sánchez, el equipo lo saluda. Buen día. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Danilo, por la comunicación. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este desalojo después de estos años que les han tocado convivir allí en el Parque de los Alerces con esta situación? Bueno, años muy difíciles, muy duros, de una convivencia prácticamente imposible con un grupo de personas que estaban usurpando por la fuerza tierras del dominio público, impidiendo, para empezar, el tránsito en un sendero que normalmente debería estar habilitado para todo el público, que quedó restringido por esta ocupación por la fuerza violenta. Encontramos construcciones no autorizadas, sin certificaciones, sin ningún tipo de plano. Encontramos depósitos de basura, encontramos muchos elementos abandonados por la gente que en realidad no estaba ahí, que se fue porque había tenido, más allá de que el trámite viene de largo, eh, un aviso, una notificación formal de parte de la justicia desde hace una semana, con lo cual estaban en conocimiento de que ya era una decisión tomada de la justicia y bueno, decidieron no estar el día de la ejecución del operativo, con lo cual no hubo grandes conflictos. Te decía que encontramos ahí una variedad de bienes que fueron todos puestos en depósito judicial, entre los cuales encontramos algunos que eran incluso propiedad de la Administración de Parques Nacionales, que habían sido eh, sustraídos de la seccional El Maitenal, que fue recuperada el día de ayer, y una variedad de otros objetos. Había una cantidad de recipientes de residuos que debían estar en la vía pública y habían ido faltando, y bueno, estaban todos dentro de esta área que hasta el día de ayer nos resultaba inaccesible. O Pero sea, bueno, objetos que se habían robado, dice usted. sí, que habían sido robados, hurtados. A ver, técnicamente hay que ver, ¿no? La definición depende de si esto es por la fuerza o si es hecho cuando uno no está vigilando los objetos, pero sí, son objetos ajenos que estaban dentro del área. Lo que quedó, lo que estas personas que el día de ayer no estaban, dejaron abandonado, porque como tuvieron el aviso justamente para evitar eh, una resistencia el día del desalojo, las cosas que más estimaban o apreciaban se las pudieron llevar sin ningún problema. No hicimos un problema por eso, colaboramos desde lo institucional en que pudieran retirar sus animales. Entonces todo se dio en orden y sin ningún tipo de conflicto. Sí, y ¿cómo va a ser el proceso de reconstrucción, Danilo? Digo, a partir de todo esto que se encontraron y de cómo van a retomar ese sector que hoy recupera el Parque Nacional Los Alerces. Bien, lo que hay que reconstruir son básicamente dos estructuras. Una es la seccional, el Maitenal, una seccional de guardaparque que no se puede utilizar desde hace 4 años, que estuvo inicialmente ocupada con personas no autorizadas y después fue abandonada, pero vandalizada. Entonces el edificio está muy dañado. Hay algunas fotos que han circulado en los últimos días y, y bueno, la reconstrucción de este lugar se estima en unos 48 millones de pesos que, que el Estado ha tomado la decisión de invertir porque considera necesario volver a poner un guardaparque en este sector. Y la otra obra es el puente del Arroyo Cascada, también decisión ya tomada de reconstruirlo porque es un puente que ha sido incendiado 2 veces y atacado con motosierra, todo lo que es su cubierta de madera. Si bien es un puente estructuralmente de piezas de hierro, la superficie, la banda de rodadura y toda la cubierta del puente es de madera. Esto es lo que fue repetidamente incendiado y destruido a motosierra. Todo esto es una inversión que se va a hacer en los próximos días también. Sí, o sea, todo esto del puente también con destrucción intencional por parte de los ocupantes que se encontraban allí.
Sí, recordemos que cada vez que se detectó, básicamente los primeros ataques fueron quema de gomas sobre el puente, lo cual no logró eh, ni siquiera inhabilitarlo por completo, porque se produjeron en épocas que la humedad impide eh, que el incendio pase a mayores. Entonces la propia madera que se intentaba quemar con esta maniobra se apagaba. Por eso finalmente lo terminaron cortando con motosierra, anulando una entrada de las dos posibles, de las dos posibles entradas viales al sector usurpado. Se aseguraron que por uno de los dos caminos no se podía ingresar. Esto, incluso cuando fue personal de guardaparques ante la columna de humo, como corresponde la rápida respuesta y hacerse presente en el lugar, recordemos que ya hace 2 o 3 años de este hecho fue repelido a piedrazos. El personal que estaba desarmado, que fue a ver por qué había fuego sobre el puente, y fue repelido a piedrazos. Entonces, este tipo de ataques, no solamente sobre la infraestructura, sobre los vehículos, sino sobre las mismas personas que trabajan en el Parque Nacional, fue una situación tolerada durante más de 4 años, absolutamente ilegal, y de la que el Estado recién ahora se hace responsable. Fueron 4 años de una tolerancia de la ilegalidad que es inexplicable. Dígame, intendente, en cuanto a la reconstrucción del puente, nos decía ahí la seccional, pero el puente, también los daños, ¿cuál es el costo estimado también de ello? No tenemos, estamos pidiendo ahora unos presupuestos para lo que es la restauración de toda la pieza de madera. En realidad es madera de coihue, que hay que buscarla y procesarla y traerla al lugar, y después es el armado. Todavía no tenemos un número sobre esa tarea. Ahora, ¿existe el miedo, el temor a que estas personas puedan volver hacia allí? ¿Por qué le pregunto esto? Porque también inmediatamente a lo que fue este desalojo que se hizo con las fuerzas federales y demás en el día de ayer, hubo una intervención allí en La Trochita, por ejemplo, ¿no? Otro de los atractivos turísticos que también estas comunidades mapuches se hicieron presentes allí como un mensaje también, ¿no? Después de la intervención que se dio en los Alerces. Sí, es cierto que la posibilidad de una nueva usurpación siempre existe. Creo que políticamente el Estado Nacional y el Estado Provincial están dando una clara señal de qué es lo que están dispuestos y qué es lo que no están dispuestos a tolerar sobre cumplimiento de la ley. Esto me parece que pone blanco sobre negro sobre 4 años de indecisión, y lo celebro. Realmente creo que es la decisión correcta, creo que es el rumbo correcto. El país tiene que garantizar no solamente la propiedad privada, en este caso estamos hablando de la propiedad pública, que es patrimonio de todos los ciudadanos del país. Sí, y en esa dirección van a haber algún tipo de medidas de resguardo para que estas situaciones no ocurran. ¿Se está dialogando también con las autoridades? El día de ayer, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, la propia ministra de Seguridad me dijo, si nos necesitas, llámanos. O sea, esto no puede volver a pasar, y hay que cortarlo rápidamente y de raíz. No podemos estar otra vez 3, 4 años conviviendo con la ilegalidad. Yo tomo este mensaje. Nosotros estamos comenzando ya desde el día de hoy con las tareas de reconstrucción y con una fuerte presencia en el lugar, tanto de guardaparques como de personal de gendarmería, que está siempre acompañando nuestras actividades de control dentro del parque. Tengo que destacar ayer la enorme y profesional participación de la Policía Federal Argentina y el impecable desempeño del oficial de justicia. Dígame, y justamente con el tema de la justicia, intendente, a ver, acá hay una justicia federal que determinó el desalojo. Ahora, teniendo en cuenta lo que se encontraron, estos datos, estos objetos, la seccional, los daños, el puente, ¿hay una denuncia formal en la justicia que se hace contra estas personas? Hay una abundancia de denuncias que se han hecho hasta el momento, y lo que corresponde ahora es, fruto del inventario, todo lo que corresponda o sea identificado como patrimonio de la administración. Esto va a ser inmediatamente informado a la justicia. ¿Por qué? Porque todos los elementos que han sido puestos en depósito judicial
son susceptibles de que quienes los poseían, una vez que el juez lo autorice, los recuperen. Lo que no pueden hacer es recuperar bienes que no son suyos. Bien. ¿Cómo sigue hacia adelante entonces, intendente? Todo, lógicamente está el proceso de reconstrucción, la apertura seguramente de esos sitios para la gente. Bueno, ¿cómo se va a diseñar todo ese proceso para el Parque Los Alerces? Con respecto al área en general, más allá de las dos estructuras que van a ser reconstruidas, lo primero que tenemos que hacer una vez que terminamos los trabajos de adecuación de todas estas estructuras ilegales que están en proceso de ser removidas, es el estudio del daño ambiental. El lugar está muy afectado, está muy dañado, había pozos de entierro de residuos sin ningún tipo de clasificación, residuos que podrían haber sido reciclados, podrían haber sido parte del ciclo productivo de la sociedad, estaban siendo enterrados indiscriminadamente, mezclados con residuos no recuperables. Hay una tala ilegal del bosque nativo muy importante. ¿Tala ilegal? Sí, bueno. Por supuesto. Esto fue visto, si bien las tareas de ayer eran centralizadas en, primero, asegurar la zona y después por la tarde el inventario exhaustivo de todos los bienes que se encontraron, básicamente son productos que fueron abandonados, recordemos, digamos, todo lo que era lo más importante se lo llevaron. Pero me dice usted que bosque nativo que fue talado en el marco de esa ocupación. Exactamente, en los trabajos que se hicieron de notificación y de inspección la semana previa, cuando estas personas fueron notificadas de que ya era una decisión tomada realizar el desalojo el día de ayer, se encontró, por ejemplo, un aserradero portátil. Este aserradero portátil estuvo trabajando sin ninguna autorización sobre árboles que fueron cortados sin ninguna autorización, porque esta gente desconocía incluso la autoridad del Estado Nacional, así que mucho más desconocía la autoridad del Parque Nacional, para la cual no pidió permiso, y hay una importante cantidad de árboles cortados, vivos y muertos, que fueron aserrados o utilizados para estas construcciones precarias. Todo esto va a ser parte del informe del daño ambiental y que deberá después ser cuantificado para establecer la demanda de resarcimiento por el cargo, por el valor económico del daño ambiental una vez que sea cuantificado. Esto con respecto al área en general, muy atacada, muy dañada y que tiene que ser puesta en restauración. En particular, hay, como decíamos al inicio de la nota, un sendero que es de uso público y cuya circulación había quedado vedada durante los últimos 4 años y que rápidamente va a ser rehabilitado para que el público lo pueda usar como no debería haber dejado de usarlo nunca. Bien. Danilo, intendente, muchas gracias por la comunicación, le agradecemos. Al contrario, gracias por el interés en nuestro Parque Nacional. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba Danilo Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces. Somos un estudio jurídico patagónico con más de 35 años de trayectoria en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut. Estudio jurídico López, Alanís, Arroyo y Asociados, especialistas en accidentes laborales.